Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar de lo que está ocurriendo en Chile. Hace poco se celebró las elecciones de esta Asamblea Constituyente y ya se conocen los resultados. Los escaños muestran una tendencia hacia la izquierda y tenemos que ver un poco qué es lo que podría ocurrir con el país al sur. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile, particularmente de las elecciones que se van a llevar a cabo para crear esta nueva asamblea o las que se han llevado, esta nueva asamblea constituyente que al fin y al cabo va a determinar la nueva constitución que va a tener el país al sur. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra con nosotros el señor Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Nos va a contar un poco del procedimiento y qué es lo que nos arrojan las elecciones, además en Chile, las que se celebraron recientemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que se ha generado, digamos, esta Asamblea Constituyente? Es algo que ya venía de tiempo atrás y finalmente se concretó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro, exacto. La génesis de la Convención Constitucional obviamente tiene dos respuestas. Yo creo que una es puramente política, que es que esta convocatoria a la Asamblea Constituyente viene de la mano con una oleada de violencia que asoló a nuestro país durante los últimos meses del año 2019 y que solo fue frenada por dos cosas, curiosamente. Uno fue por la pandemia y también por las vacaciones de verano. Es decir, por lo visto el lumpen se tomó vacaciones también porque la paz en Santiago había vuelto durante enero y febrero del año 2020, pero con la amenaza de que en marzo volvería la violencia con el fin de sacar al presidente Piñera. Y por lo tanto fue la llegada de la COVID-19 y con todas las medidas restrictivas, ¿no es cierto?, lo que permitió controlar este clima de inestabilidad. Y la otra génesis, por así decirlo, se le puede denominar político-institucional, ¿no es cierto? Y viene del acuerdo del 15 de noviembre del año 2020, en momentos donde la violencia estaba muy fuerte, sobre todo en Santiago, donde los partidos políticos de gobierno y una parte importante de la oposición, con excepciones, por ejemplo, con excepción del Partido Comunista de Chile, firmaron un acuerdo para establecer una reforma constitucional que fuera la creadora de esta especie de asamblea constituyente, ¿cierto? Con el fin de que se recuperara la paz, cosa que, como lo señalé anteriormente, eso no pasó, eso no ocurrió y se lo debemos al virus, a un costo muy alto, obviamente, para vida y también para nuestra libertad. De acuerdo. Y al final, ¿qué es lo que lleva, digamos, a que se vote a favor de un cambio de la Constitución? Además, me imagino esta figura de Asamblea Constituyente, si es que se la puede expresar así, es algo que existe, ¿cierto? En la Constitución actual de Chile, no es algo inventado ad hoc para esta situación. Es que fíjate, Sebastián, que es las dos cosas. Es algo ad hoc, pero que se hizo por vía de una reforma constitucional. Es decir, antes de los procesos insurreccionales del año 2019, la única forma que se tenía para reformar la Constitución era a través del Congreso. Es decir, en Chile no existía un mecanismo más allá del Congreso, que siempre ha tenido el poder constituyente, para poder generar una nueva Constitución. Y por lo tanto lo que se hizo fue una reforma constitucional para establecer todo el procedimiento que hoy en día estamos viviendo. Es una especie es una asamblea constituyente, pero que tiene ciertos límites, ¿cierto? Que no tiene un poder constituyente originario, como se dice técnicamente, sino que tiene un poder constituyente derivado por el Congreso, por la Constitución y por las reglas que en ella se establecen. Por ejemplo, los acuerdos solamente se pueden hacer por 2/3. Es decir, la Convención no puede ahora acordar por cuánto quórum van a ser los acuerdos. Tampoco esta Asamblea Constituyente se puede meter con otras leyes de la República o con sentencias de los tribunales. Por lo tanto, se dice, obviamente todo esto es muy fáctico, pero jurídicamente sería una convención mucho más reducida de lo que se suele conocer como una Asamblea Constituyente.
Ahora, ¿y cuáles son, digamos, las debilidades de la Constitución o de la actual Constitución chilena que se pretenden corregir de alguna forma con esta asamblea? Digamos, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el sistema actual chileno, ¿no? Que además es lo que ha permitido el crecimiento por sobre los otros países de la región de Chile, ¿no? Claro, eso es muy cierto, Sebastián, pero yo fíjate que yo ahí haría un matiz, porque estas reformas no son para corregir los problemas que la actual Constitución tiene, que tiene varios problemas, sino que tiene un afán mucho más revolucionario, que es sacar el régimen que actualmente nos rige. Por lo tanto, la motivación de buena parte de los convencionales constituyentes no es a mejorar lo que quede por mejorar, sino que a cambiar completamente el orden que actualmente nos rige. Para ir al punto de la fortaleza y las debilidades, yo creo que la principal fortaleza que tiene la Constitución chilena y que explica, como tú muy bien dijiste, estos 40 años de progreso, es que favorecía la iniciativa ciudadana. Es decir, no solo la de los empresarios, que eso es una parte de la iniciativa de los particulares, sino que también la de las personas comunes y corrientes que pudieron escoger, por ejemplo, el colegio en el cual se educan sus hijos, ¿no es cierto? Y además la protegía de la clase política, porque conforme a su naturaleza siempre busca concentrar el poder. Entonces, lo que hace la Constitución actual es desconcentrar el poder a favor de los ciudadanos, y lo hace a través de ciertos derechos individuales que están muy bien explicitados y también están correctamente resguardados por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, y también es una Constitución muy exigente con los políticos en materia de reformas de las leyes. Y con eso también se favorecen cambios institucionales graduales a largo plazo por sobre los delirios mayoritarios que pueden haber en el momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa era la gran fortaleza de la Constitución chilena, y de que el progreso en Chile no dependiera de quién estuviera en el gobierno, sino que había una institucionalidad mucho más sólida al respecto. Y yo creo que la gran debilidad del sistema ha sido el deterioro del régimen presidencial, porque obviamente la Constitución que actualmente nos rige no es la Constitución de Pinochet, es decir, es una Constitución que ha sido reformada en centenares de ocasiones, y algunos cambios han sido muy positivos, pero otros han sido realmente desastrosos. Y son precisamente las reformas que han hecho a la institución que han intentado reformar la institución de la Presidencia de la República. Por ejemplo, para no alargar más la pregunta, por ejemplo, en el proyecto original se consideraban, ¿no es cierto?, 6 años del periodo presidencial, y ahora pasaron a 4. Pero lo más grave es que estos 4 años son coincidentes con una legislatura. Por ejemplo, esto no pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque también tienen un periodo de 4 años, pero hay elecciones de medio término, ¿no es cierto?, las famosas elecciones de midterm, como se les conoce. Y por lo tanto hace que si un presidente entra al gobierno con minoría en el Congreso, bueno, por su actuar en las elecciones de medio término, eso lo puede dar vuelta, ¿cierto? Y generalmente eso pasa en Estados Unidos, donde se gana o la Cámara de Representantes o se gana el Senado para el régimen de turno, es decir, ya sea los republicanos o los demócratas. Entonces, lamentablemente, en que en Chile sea coincidente hace que en realidad exista muy poco margen de maniobra para el presidente si en las elecciones parlamentarias no logra un buen resultado. Por lo tanto, condiciona demasiado el resultado de unas elecciones en el proceso presidencial. Y eso pasó efectivamente porque se hicieron cambios, y esos cambios se hicieron mal. De acuerdo, de acuerdo. Además parece que los problemas que tienen en Chile es más bien el debilitamiento del Poder Ejecutivo, más bien en Perú es el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, y nos encontramos además en una situación similar dentro de todo, así que parece que todos los caminos parecen llevar a Roma, siendo no el mejor sitio para ir. Ahora bien, la composición actual de esta constituyente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos deja? ¿Qué es lo que se puede esperar, cierto, de esta asamblea?
A ver, nos deja un clima bastante incierto, incierto en cierto sentido. Por ejemplo, el grupo mayor es el grupo de los independientes, que lograron 48 representantes. Luego le sigue el pacto Vamos por Chile, que es el pacto de la derecha, que tiene 37. Luego vienen dos pactos de la izquierda, uno que se llama Pro Dignidad, que tiene 28, y otro que es la lista del apruebo, que tiene 25, y a esto hay que sumarle los 17 escaños de los pueblos originarios, que generalmente son personas con ideas indigenistas y de extrema izquierda, las que fueron elegidas con muy pocos votos, porque solamente votó el 20% del padrón indígena que se hizo. Entonces, por lo tanto, sabemos nosotros a priori que existe una asamblea muy tirada para la izquierda, pero de una forma muy poco orgánica, porque en realidad para llegar a los acuerdos de los 2/3 se va a necesitar mucha negociación incluso dentro de la misma izquierda. ¿Por qué? Porque los independientes también van por la suya, con agenda y con intereses muy distintos entre sí, y por lo tanto negociar, por ejemplo, con un conglomerado de 37 personas es mucho más fácil, si estos se mantienen unidos, obviamente es mucho más fácil que hacerlo con un conglomerado de 37 independientes, es decir, hay que tomarse 37 cafés, hay que hacer 37 negociaciones, hay 37 personas que se pueden indignar en la negociación por haber hecho una negociación con otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nos deja las elecciones de convencionales es un evidente escoramiento hacia la izquierda, eso es una cosa evidente, pero también una falta de orgánica al interior de esa misma izquierda, que en Chile siempre se ha demostrado que esa falta orgánica siempre es muy desastrosa para los mismos objetivos de la izquierda. De acuerdo. Ahora, tenemos que irnos a una breve pausa, pero antes de eso dejo tal vez la pregunta planteada, y es ¿cuál ha sido el impacto inmediato? O sea, ¿qué es lo que ha generado los resultados de esta asamblea? Más bien los escaños, ¿cierto?, que han sido obtenidos, como bien nos describías en estos momentos. Pausa y volvemos con eso. Estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, justamente en Chile, sobre las elecciones que hubo para esta nueva constitución y esta especie de congreso que se ha elegido y la composición que tiene justamente y lo que probablemente va a resultar de aquello. Y preguntábamos antes de irnos a la pausa sobre el impacto que había tenido esta elección, qué es lo que había dejado para la sociedad chilena en estos momentos y qué es lo que se esperaba justamente que ocurra en estos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que frente a las consecuencias más prontas, ¿no es cierto?, que ha generado estos resultados en las elecciones, han sido desde el punto de vista económico un bajo, ¿no es cierto?, una baja en la bolsa de valores chilena, es decir, que tuvo una de las alzas más bajas una de las bajas más grandes de los últimos tiempos. Por lo tanto, obviamente los mercados no han reaccionado de buena forma frente a los resultados obtenidos, y también con un alza del dólar súper fuerte. Yo creo que esos han sido las dos consecuencias más próximas. Obviamente estamos a solo días de las elecciones y esto demuestra que los mercados no han recibido bien los resultados del proceso electoral, que habían cierta expectativa en que esta pudiera ser controlada por los partidos. Pero obviamente los partidos políticos han perdido mucho en influencia y por lo tanto genera un clima de inestabilidad que siempre ha sido muy negativa para los mercados. Y desde el punto de vista político, bueno, estamos en un año con muchas elecciones. En
julio nosotros tenemos las elecciones primarias presidenciales para ir a las elecciones parlamentarias y presidenciales de primera vuelta en noviembre. Por lo tanto, obviamente que esto ha tenido efectos muy negativos en ciertas candidaturas. Se han pensado incluso en bajar ciertos candidatos. Por ejemplo, la candidata de la Democracia Cristiana ha pensado en bajar su candidatura porque la Democracia Cristiana tuvo resultados desastrosos en la última elección, en esta elección para convencionales de la Convención Constituyente. Y obviamente las expectativas para la carta del Partido Comunista han aumentado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no solo obtuvo muy buenos resultados en la elección de convencionales, sino que también tuvo resultados muy buenos en las elecciones municipales. Es decir, el Partido Comunista consiguió alcaldías muy importantes. Una de ellas es la Municipalidad de Santiago, que es la capital y por lo tanto es la comuna más importante de Chile, que por primera vez desde la vuelta a la democracia va a tener a una militante del Partido Comunista como alcaldesa. Entonces eso refuerza las posiciones presidenciales del candidato del Partido Comunista que se llama Daniel Jadue, que también salió reelecto alcalde de otra comuna importante que se llama Recoleta. De acuerdo. Ahora, y justamente eso también es algo que es interesante en la situación actual de la composición, ¿cierto? Es el rol que tienen que jugar los independientes, siendo una fuerza tan grande. O sea, ¿cómo? Porque uno puede hablar ahora de la composición de la Asamblea, pero a la vez, o de la Constituyente, pero a la vez también hay una composición de independientes. ¿Se sabe de estos independientes quiénes son, cuáles son, para qué lado se pegan un poco más o para qué otro lado? Porque al ser independientes a veces pasa cualquier cosa. Claro, mira, es que lo que pasó también es que las elecciones para convencionales hubo dos reglas que también distorsionaron mucho los resultados en comparación con las elecciones parlamentarias para los partidos políticos. Una de ellas es meter a 17 escaños originarios en desmedro de ciertos cupos en ciertas zonas del país. Por lo tanto, obviamente eso en el cálculo proporcional genera una distorsión muy grande. Y lo segundo es que a los independientes se les permitió hacer pactos entre ellos. Es decir, se les dio un privilegio a los independientes de tener todos los beneficios de los partidos políticos, pero sin asumir los costos de los partidos políticos. Y por lo tanto, dentro de los independientes hay una lista que se llama la lista del pueblo, que entre ella consiguió un resultado muy bueno, que fueron, tengo entendido, que 20 representantes. Y por lo tanto nosotros ya sabemos que hay y que son de una izquierda extrema, es decir, son gente que rechaza a las dos listas de izquierda por ser blandos, siendo una de ellas una lista en donde está el Partido Comunista. Claro. Por lo tanto son bastante extremos. A eso hay que sumarle a los escaños de los pueblos originarios que como te dije, tienen una lógica muy indigenista, muy de izquierda. No salió elegido ningún representante de pueblo originario de derecha, por así decirlo. Habían, por si acaso, pero no resultaron electos. Y se han hecho los cálculos de que existen ocho independientes que se les podría considerar de centro izquierda. Okay. Entonces, ahí estarían las únicas expectativas, así a priori, que podrían ver los sectores más moderados para negociar, pero también hay gente que rechazan más a la derecha que a la izquierda. Por lo tanto, en materia de independientes Vamos por Chile, no va a poder encontrar alianzas muy fáciles. Yo creo que la ventaja de Vamos por Chile va por otro lado. Eso después lo podemos hablar. Ahora, tal vez es una pregunta mucho más especulativa y hasta esotérica, pero ya para ir cerrando, digamos, ¿cuál es la expectativa o cuál se cree que vaya a ser el impacto a largo plazo de esta convención constituyente? A ver,
yo creo que a largo plazo, obviamente, esto se va a traducir en un nuevo régimen constitucional con mucho más poder del Estado y con un favorecimiento más grande a los políticos para que hagan reformas, siempre obviamente en desmedro de los derechos individuales. ¿Por qué? Porque una constitución lo que hace es distribuir el poder. Y el poder que se le da al Estado es una parcela menos de poder que tienen las personas para la libre asociación. Es decir, una parcela que se le entrega a la coacción es una parcela menos para la libertad contractual. Por lo tanto, yo creo que va a existir una tendencia hacia una mayor participación del Estado, ¿ya? Ahora bien, frente al desenlace de la misma convención, obviamente lo que yo espero es que sea un proceso democrático, sobrio, con una fortaleza institucional muy grande, pero obviamente existen riesgos de que personas tengan unas agendas paralelas a la sobria misión, ¿no es cierto?, de solamente redactar una constitución, y por lo tanto ahí están los riesgos dentro de la misma convención constitucional. Pero obviamente yo creo que en Chile vamos a vivir una vuelta hacia el estatismo. Lamentablemente el estatismo no es garantía absolutamente de nada, es decir, no es garantía de mejor educación, no es garantía de mejores pensiones, no es garantía de mejor salud. De acuerdo. Eso lo demuestra incluso lo demuestra el hecho de Chile, ¿entienden, no? Que en todos los indicadores de salud, de pensiones, de vivienda, de educación, pensiones, salud, vivienda es muy superior a otros regímenes. A otros regímenes de la región donde tiene una preponderancia en la educación, con la gran diferencia es que no se discute tanto. ¿Por qué? Porque el discurso estatista tiene una gran ventaja, que frente a que los políticos dicen, mire, la salud tú le puedes hacer críticas, pero es pública, es de todos. Entonces hay muy poco espacio para la crítica. O la educación, mira, pero la educación es pública, ¿ya? De acuerdo. Y obviamente que un régimen de libertades no tiene esa ventaja. Y siempre la educación está en constante mejoramiento y en constante discusión. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser la deriva de Chile. Ojalá que la deriva populista tampoco vaya en contra de instituciones tan importantes como un Banco Central Autónomo, que ha permitido que Chile tenga una inflación bajísima en comparación a otros países. Sí, pues. Ojalá que exista también un respeto al derecho de propiedad, que en la Constitución actual tiene un respeto muy importante en cuanto a las expropiaciones. ¿Por qué? Porque las expropiaciones afecta pues realmente, ¿no?, a los contratos que se pueden hacer y todo lo que Exacto. puede generarse. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces atentos al proceso que se está llevando en Chile y probablemente hablemos más adelante, viendo pues los resultados de esto seguramente. Esperemos sean buenos dentro de todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Pausa, volvemos con lo último. Bueno, estamos de vuelta con la parte final del programa y como lo han escuchado, la situación en Chile es de alguna forma peligrosa en tanto en cuanto haya una tendencia un poco más hacia la izquierda, lo cual podría implicar una economía y un país mucho más estatista de lo que ha sido hasta el día de hoy. Finalmente, esto significaría concentrar aún más poder que el que se tiene en el Estado, en los gobiernos respectivos en Chile, con lo cual se perdería campo de acción para los privados y podría afectar hasta la independencia de ciertos poderes sobre los cuales se ha creado este Chile, que ha sido uno de los países que más ha crecido en la región y que mejor estaba, dicho sea de paso, en indicadores de desigualdad, en indicadores de derechos sociales y otras cosas más. Pero bueno, nosotros con eso terminamos a esta hora En Contexto. Les decimos que no se olviden de seguirnos a través de YouTube. Siempre tienen que poner En Contexto en el buscador y nos va a encontrar. Tenemos de todo: política internacional, política interna, pandemia, salud y economía y hasta de fútbol. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.